Noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Este es un enfoque editorial a lo que intentan reflejar de la realidad los medios, las redes sociales, los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con el tema que más atrae noticiosamente en Ecuador, porque las portadas de los diarios aliados al gobierno de Guillermo Lasso al fin dan cuenta de la realidad que ocurre en este país. Estas son las portadas de lo que ocurrió en el tercer día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y ahí dan cuenta al fin de lo que en realidad ocurre. El comercio, por supuesto, apelando a la necesidad del diálogo y de la voz del gobierno, plantea mediación. También lo plantea el comercio, que dice la hora tregua temporal para el diálogo y pone la ilustración de verse cara a cara. Es lo que planteó el gobierno el día de ayer, por lo tanto entonces están haciéndose eco de ese planteamiento. Y El Universo, que mejor refleja lo que está pasando, dice: los indígenas se agrupan en las afueras de Quito, porque precisamente eso es lo que ocurrió el día de ayer. Es decir, los indígenas prefirieron estar en los alrededores, bloquear los ingresos a la capital ecuatoriana, que estar en las movilizaciones que se desarrollaron en la tarde-noche de ayer en el centro de Quito. Ya pasadas las 19 horas, cuando nosotros ya habíamos hecho el reporte del momento en que dispersaron la manifestación, pues se reagruparon los manifestantes en el centro histórico y empezó la violencia. En la ciudad de Cuenca, algo parecido, también la violencia policial fue muy fuerte. En los alrededores de la Universidad de Cuenca, algunos estudiantes enviaban imágenes del ingreso a las instalaciones de la Universidad de Cuenca para llevarse detenidos a los protestantes. Y el Diario Expreso, claro, apelando al mismo discurso oficial: ni los negocios ni las familias resisten otro paro indefinido. Pues eso es lo que están planteando para deslegitimar la protesta. En la campaña, evidentemente, de deslegitimación, de desprestigio que hay en medios de comunicación, en algunos periodistas y algunas organizaciones que además en Quito llenan de grafitis las paredes de la capital, señalando a la CONAIE como terrorista, a Leonidas Issa como terrorista. Pero no les queda más. En la parte superior, miren, la parte superior del Expreso muestra la fotografía del ingreso en la mañana de ayer de campesinos indígenas a la ciudad de Quito en la parte sur. El músculo cobra fuerza, dice ese subtítulo de El Expreso. Esto es lo que está pasando. El gobierno intenta desarrollar negociaciones para aplacar el paro, pero la CONAIE ha dicho: no hay diálogo mientras no se detenga la persecución, mientras no se acepten las demandas. Así que estamos pendientes de esto y además estamos atentos a los reportes diarios que hacemos desde la corresponsalía de Ecuador. Últimas noticias en este jueves 16 de junio, insisto, desde Caracas se informa: Venezuela participa en Rusia en el Foro Mundial. También está presente Cuba y otros países más en este foro que se desarrolla en San Petersburgo. Estarán presentes la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Carlos Faría, dice la nota de Últimas Noticias. Aquí dice: durante el 25 Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la vicepresidenta Rodríguez y el ministro Faría se reunirán con el canciller ruso Sergei Lavrov. Uno de los principales temas del evento será la búsqueda de alternativas para hacer negocios con Rusia. Así como tienen los occidentales capitalistas extremos esos encuentros, los de Davos y demás, pues aquí en San Petersburgo hay otro también para eso. Y la fotografía del recibimiento que tuvo el presidente Nicolás Maduro por el emir de Qatar. El presidente Nicolás Maduro y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, se reunieron ayer en el Palacio Amiri Diwan de la nación catarí con el objetivo de expandir las relaciones bilaterales entre ambas naciones socias en la OPEP. En el encuentro estuvo presente la primera combatiente, Cilia Flores, lo que se plantea aquí. Y bueno, más información del tema la pueden encontrar ahí, en este portal, información de orden local también. Pasamos a Granma, a lo que mencionábamos: Cuba está en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, se destaca aquí. Invitada a la 25 edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo en Rusia, Cuba está representada por una delegación encabezada por el primer viceministro Ricardo Cabrizas Ruiz, es lo que se destaca aquí. Y en el titular principal, en la apertura de la portada de Granma,
La educación cubana es ejemplar dentro y fuera del archipiélago. Ahí se ve la fotografía de los niños, efectivamente es de los avances más importantes, quizás el más importante de la Revolución Cubana es la educación. Y protestas en Uruguay. Miles de personas marcharon en el paro de la enseñanza. La movilización convocada por las organizaciones de trabajadores y estudiantes reclamó más recursos, mejor educación pública y cese de la persecución antisindical. Esto es lo que se plantea ahí. Ustedes ven, esto es en la plaza central de Montevideo, en Uruguay. Hubo una manifestación, las redes sociales dieron cuenta de aquello, no hubo represión, efectivamente, pero se movilizaron miles de personas en base a esa agenda de demandas que acabo de mencionar y que lo destaca también la Diaria de Uruguay. Y el ABC de España da cuenta de algo que ya preocupa y ahoga la economía europea. Los gasolineros avisan de que el litro puede llegar a 3 euros. La rebaja de 20 céntimos no ha frenado la constante subida de precios y el presidente de la patronal alerta de que será aún peor en el verano. Y abajo, el Banco Central Europeo vuelve a salir al rescate de España, Italia, Grecia y Portugal. Mientras tanto, siguen alineados a Estados Unidos en su afán de consolidar la OTAN contra Rusia, y ese es el costo que están pagando. Es el costo de alinearse a una hegemonía en declive que solamente quiere alimentar la industria de la guerra, como lo analizábamos ayer en la noche con Carolina Andrade en Enclave Política. Pero ahí tienen las consecuencias de alinearse, insisto, a una potencia en declive. El Heraldo de Colombia precisamente da cuenta de lo que será el acontecimiento político más importante de lo que va de este siglo en ese país. Candidatos ajustan sus últimos planteamientos a 3 días de la segunda vuelta. Gustavo Petro anunció que no gravará con más impuestos a las iglesias. Rodolfo Hernández propuso sustituir importaciones agrícolas por producción nacional y descartó fusionar ministerios. Los expertos analizan orden del tribunal de realizar el debate presidencial al que se niega el señor Rodolfo Hernández. Ya sabemos que enfrentarse cara a cara a su contendor le iría muy mal y los estrategas saben que en el debate, si se realiza hoy o mañana, evidentemente tendrá todas las de perder porque sus planteamientos son unos cuando los hace por escrito, otros cuando improvisa y otros en privado. Así es. Y por supuesto está en marcha el plan de seguridad electoral en todo el país, efectivamente. Pero bueno, estamos atentos, no se olvide que tenemos una edición especial este domingo desde Colombia. Y aquí el portal de Telesur da cuenta de lo que ya mencionamos. Venezuela y Qatar estrechan lazos de cooperación y desarrollo. En el costado derecho, algo muy importante que ocurrió ayer en Europa. Líderes de Francia, Alemania e Italia arriban a Ucrania, que intentan efectivamente parar esa guerra, decirle al señor Zelensky que deje de seguir siendo ordenado por Estados Unidos en ese afán militarista y que al menos se sienten a conversar para resolver este conflicto que en la práctica, según los datos, según las evidencias, lo gana hasta ahora Rusia y sigue alimentando su economía en medio del conflicto. Y por supuesto lo que mencionábamos, policía reprime la marcha de los estudiantes en la capital ecuatoriana, eso lo hemos dicho, y confiesan asesinato de desaparecidos en la Amazonía brasileña. Veamos más adelante este tema. Aquí está. El tema de Brasil, destacado por este portal Brasil de Fato, Dom y Bruno Pereira. La Policía Federal confirma la confesión de sospechoso y localización de los restos humanos. Se confirmó que los autores de este crimen, a este periodista y este activista ecológico, fueron cometidos por estas personas y obviamente hay un proceso en marcha. En la parte principal, la Cumbre de las Américas demuestra el declive de la influencia de Estados Unidos en América Latina. Lo destacaba también ayer Carolina Andrade en nuestro espacio Enclave Política. El evento diplomático fue cuestionado incluso por los participantes luego de que la Casa Blanca decidiera vetar países de la región. Esto ya se lo sabía, pero en la práctica hay ya un declive, una pérdida de influencia de Estados Unidos en América Latina. Más información a propósito de las protestas en el Ecuador se ve en la parte inferior. Vamos con Russia Today. RT dice: Biden acusa a varias petroleras de tener enormes ganancias en tiempos de guerra y culpa a Putin
por el dolor financiero que sufre Estados Unidos. Esto se da risa porque efectivamente, ¿quién le mandó al señor Biden a meterse en un conflicto en el que no tiene nada que hacer? Y si algo le está pasando a Estados Unidos es por meterse donde no le llaman, a donde no es invitado. Pero como se cree, el sheriff del mundo está en todas partes, en realidad en todas partes. A pesar de que algunos países nieguen el peso de su influencia, condiciona, por supuesto, varias cosas que ocurren en el mundo. Así que el señor Biden, quéjese de sus propias responsabilidades, ajústese a la economía interna y dedíquese a resolver los problemas de Estados Unidos y no del resto del planeta. Entiendo que su mirada, su perspectiva es global, de totalitarismo absoluto, pero ¿qué vamos a hacer? Esas son las consecuencias de meterse donde no le llaman. Más información usted puede encontrar de RT a propósito del paro en el Ecuador. Usted puede ver ahí. Leonidas Issa afirma que fue secuestrado políticamente por el gobierno de Ecuador y denuncia presión política dirigida por Guillermo Lasso. Además, ayer se reveló un audio donde dos vocales del Consejo de la Judicatura hablan con un delegado del presidente Guillermo Lasso para evitar que se niegue el recurso de la señora Yori, presidenta de la Asamblea, que fue destituida. Esto ha sido un escándalo político porque ese audio revela la intromisión de Guillermo Lasso en la justicia ecuatoriana. Y aquí en la parte inferior también más información del tema de Ecuador. Tercer día de protestas en Ecuador. La atención se traslada a las calles de Quito tras la liberación del líder indígena Leonidas Issa. Ayer dio declaraciones Leonidas Issa y dijo que el paro continúa y que no le tiene temor a la persecución, pero obviamente pidió cautela y no generar violencia en las movilizaciones. Pasamos acá a Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Los detenidos confesaron el crimen del periodista y el indigenista desaparecidos, que ya lo mencionamos, que es grave, por supuesto. Estado de Derecho y Elecciones de Colombia, Gustavo Petro anunció la solicitud de realizar el debate presidencial con Rodolfo Hernández. Y efectivamente, si eso se da, ahí queremos ver hasta dónde quiere este señor Rodolfo Hernández, gobernar este país, si tiene las condiciones y las capacidades para aquello. En la parte inferior, una declaración, una entrevista que hay con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia. Si América Latina no actúa como colectivo para protegerse, nos puede ir muy mal. Y por supuesto, él está apelando a algo que quedó colgado de una época, la época dorada del progresismo en América Latina, la UNASUR, etcétera, que podría ser reactivada si hay voluntad de los países para aquello. Pero bueno, ahí estamos. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.